El millonario estéreo se queda chocado al ver dos niños idénticos a él en la calle. Pero, ¿quiénes serán estos niños? Deja tu comentario. En medio de la agitada ciudad de Nueva York, donde el murmullo constante de la vida urbana se entrelaza con el latido acelerado de sus habitantes, se desplegaba una tarde que prometía lo ordinario. Sin embargo, en ese preciso instante, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que desbordaría la rutina y alteraría el curso de una existencia marcada por secretos y silencios. El cielo se teñía de un naranja profundo, como si la ciudad se despidiera del sol en un último estallido de fuego. Las calles, humedecidas por una llovizna ligera que dejaba un rastro de brillos en el asfalto, reflejaban luces y sombras en un juego casi hipnótico. Entre el ir y venir de personas se escuchaban risas, claxones y el constante golpeteo de los pasos sobre las aceras de piedra. En este escenario vibrante y lleno de contrastes, Leonardo Vázquez, un millonario reconocido y enigmático, se encontraba caminando solo, con la mente inmersa en recuerdos y dudas. Leonardo, hombre de porte imponente y mirada penetrante, se movía con una elegancia casi inadvertida. Vestía un traje impecable, de corte moderno y líneas precisas, que parecía haber sido hecho a medida para resaltar su estatus, pero que, en ese instante, contrastaba con la fragilidad interna que lo acosaba desde hace años. Su rostro, marcado por arrugas sutiles y una expresión de introspección, narraba silencios llenos de incertidumbre. La brisa otoñal acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma terroso de las hojas caídas y el recuerdo lejano de veranos pasados. Mientras Leonardo avanzaba por la calle, un sonido inesperado irrumpió en la sinfonía urbana. Un chasquido, metálico, como el eco de un engranaje que se activaba en perfecta sincronía con el tic-tac del reloj de una vieja torre cercana. Fue en ese preciso segundo que, al doblar una esquina, se encontró con una imagen que lo detuvo en seco. Frente a él, a pocos metros, se encontraban dos niños, cuyas risas inocentes y despreocupadas llenaban el ambiente. Lo imposible era que sus facciones, sus gestos y hasta la forma de sus ojos reflejaban la misma imagen que él había conocido también en el espejo de su infancia. La visión fue tan surrealista como impactante. Los pequeños vestían ropas sencillas, muy distintas al estilo lujoso de Leonardo, y sin embargo, había en ellos una semejanza que trascendía la apariencia física, la misma expresión de asombro y la misma chispa en la mirada, como si compartieran un lazo invisible, un secreto heredado del destino. La piel de los niños, tersa y marcada por la frescura de la juventud, contrastaba con la madurez de Leonardo, creando un choque visual que resonaba en lo más profundo de su ser. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Los sonidos de la ciudad se apagaron, dejando únicamente el retumbar de su propio corazón acelerado y tembloroso y el eco distante de una música callejera que parecía anunciar la llegada de algo ineludible. El aroma del café recién hecho que emergía de una cafetería cercana se mezclaba con la fragancia del asfalto mojado, creando una sinfonía de olores que despertaba todos los sentidos. Leonardo sintió cada partícula de aire como si fuera un recordatorio palpable de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. La textura del frío viento sobre su piel se convirtió en un símbolo del momento. Cada brisa, cada caricia helada, parecía susurrar secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos. Con pasos vacilantes, Leonardo se acercó lentamente a los niños, sin atreverse a romper el hechizo que lo envolvía. La sensación era ambivalente. Por un lado, el terror a lo desconocido.
Por otro, una irresistible atracción hacia aquello que parecía desafiar las leyes de la realidad. Los niños jugaban despreocupadamente, sin notar la presencia del hombre que se aproximaba. Sus risas, llenas de una inocencia desarmante, se mezclaban con el murmullo lejano de las conversaciones y el zumbido constante de la ciudad. Uno de ellos, al girar la cabeza, lo miró fijamente con unos ojos que parecían contener un universo de memorias. En ese breve instante, una corriente de emociones recorrió a Leonardo. Una mezcla de nostalgia, incredulidad y una punzada aguda de remordimiento. Durante años, Leonardo había vivido con la certeza de que su destino estaba marcado por la soledad, convencido de que un error de un examen, un diagnóstico erróneo en su juventud, lo había condenado a la esterilidad. Esa creencia, tan arraigada y dolorosamente real, lo había llevado a renunciar a la posibilidad de tener hijos, a construir su imperio solitario en un mundo de apariencias y negocios. Pero ahora, frente a esos dos rostros diminutos que reflejaban su propia imagen, toda esa seguridad se desmoronaba en mil pedazos. El aire se llenó de una tensión palpable, como si cada molécula vibrara con el peso de un destino ineludible. La luz del atardecer se filtraba entre los edificios, creando destellos que parecían pinceladas de esperanza en medio de una tormenta de dudas. Leonardo sentía la imperiosa necesidad de saber, de desentrañar el misterio que se le presentaba, pero a la vez el miedo a descubrir verdades enterradas en lo más profundo de su existencia lo paralizaba. Con manos temblorosas, extendió la mirada a cada detalle del escenario: la superficie húmeda de la acera, la textura rugosa de las paredes del edificio cercano, el crujido sutil de las hojas al caer. Todo se transformaba en una sinfonía sensorial, en la que cada estímulo se convertía en una pista para desvelar un secreto largamente guardado. El eco de sus propios pasos resonaba como un compás que lo guiaba hacia lo desconocido, mientras el murmullo de la ciudad se convertía en un coro distante, casi reverente. Fue entonces, en ese preciso instante, que el inusual acontecimiento alcanzó su clímax inesperado. Sin previo aviso, un auto oscuro se deslizó a gran velocidad entre la multitud, interponiéndose en el camino entre Leonardo y los niños. El estrépito del motor y el chirrido de los frenos rompieron la calma mágica del momento. Los niños, asustados, se disolvieron en la multitud como sombras fugaces y en un parpadeo desaparecieron de la vista. Leonardo quedó inmóvil, con el corazón golpeando con furia contra su pecho, mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. ¿Había sido real o solo fruto de una alucinación provocada por sus propios miedos y remordimientos? Los minutos siguientes se dilataron en una eternidad. Cada latido parecía arrastrarlo hacia una revelación inminente, una verdad que había estado oculta bajo capas de engaño y silencio. El sabor metálico del miedo se mezclaba con la incertidumbre, y la mente de Leonardo giraba en un torbellino de preguntas sin respuestas. ¿Quiénes eran aquellos niños? ¿Qué significaba su aparición repentina? ¿Era posible que todo lo que había creído sobre sí mismo estuviera equivocado? Mientras la ciudad retomaba su curso, como si nada hubiera pasado, Leonardo se quedó solo en medio de la acera, inmerso en una introspección dolorosa y reveladora. La escena que acababa de presenciar era tan efímera como una chispa en la oscuridad, pero su impacto era profundo y perturbador. Las luces de neón comenzaban a encenderse y el zumbido de la vida nocturna se mezclaba con los ecos de aquella imagen inolvidable. Sin embargo, en su interior, el silencio era ensordecedor, marcado por la certeza de que la realidad estaba a punto de mutar en algo irreversible. Cada detalle sensorial lo transportaba a un pasado que había preferido olvidar: el sonido de la risa infantil,
el tacto suave de unas pequeñas manos, el aroma de un hogar que nunca llegó a conocer, las texturas de la ciudad, desde la aspereza de las paredes de ladrillo hasta la suavidad del aire frío, se convertían en metáforas de un destino que se reescribía en tiempo real. La experiencia no era simplemente visual ni auditiva, sino que se desplegaba en una sinfonía de sensaciones que hacían temblar la esencia de su ser. En medio de esa vorágine de emociones, una pregunta resonaba con fuerza en su mente. ¿Podría ser que el error del pasado, aquel diagnóstico erróneo que lo había condenado a la soledad, fuera en realidad una puerta hacia algo inesperado? La posibilidad de tener hijos, de vivir una paternidad que jamás había imaginado, se mezclaba con la incredulidad y el dolor acumulado durante años. Leonardo se dio cuenta de que la vida, con sus giros inesperados y sus coincidencias imposibles, a menudo se presenta como un rompecabezas en el que cada pieza, por pequeña que parezca, encierra un significado profundo. Con la determinación naciente de un hombre que se enfrenta a la disolución de una realidad cuidadosamente construida, Leonardo se comprometió a descubrir la verdad detrás de ese fugaz encuentro. A pesar del shock inicial y del temor a lo desconocido, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Sabía que este momento era solo el inicio de una odisea que lo llevaría a enfrentar viejos demonios y a abrir las puertas a nuevas posibilidades. Mientras se alejaba lentamente de la intersección, cada paso se impregnaba de una mezcla de ansiedad y anhelo. La ciudad seguía su curso, indiferente a la tormenta interna que se gestaba en el alma de Leonardo, pero él ya no podía ignorar el llamado de su propio destino. La imagen de esos dos niños, como espejos de una vida que creía perdida, se grabó en su memoria, y el eco de sus risas se convirtió en el himno de un cambio inminente. En los instantes siguientes, mientras la noche caía y las luces urbanas titilaban en perfecta sincronía con el palpitar de su corazón, Leonardo se prometió a sí mismo que, sin importar las consecuencias, buscaría respuestas. La sensación táctil del aire frío, la vibración de la ciudad y la intensidad de cada detalle sensorial se fusionaban en una experiencia que parecía reescribir las reglas de su existencia. El encuentro había sido breve, pero su impacto era tan profundo como el abismo del misterio que se abría ante él. Con cada paso, las calles se transformaban en un escenario repleto de posibilidades y enigmas. La fragancia de la lluvia y el aroma persistente del café que se escapaban de una pequeña cafetería local lo recordaban a un pasado lleno de oportunidades desaprovechadas. Leonardo, con el rostro bañado en la luz suave de los faroles, tomó la decisión de no dejar que el miedo dictara el rumbo de su vida. La incertidumbre era la única constante, pero también era el preludio de una transformación radical. Y así, en esa noche que se impregnaba de misterio y de la promesa de redención, Leonardo Vázquez se encaminó hacia lo desconocido, dispuesto a enfrentar cada desafío, cada revelación y cada secreto que su destino le deparara. La experiencia sensorial de aquel encuentro se convirtió en el primer capítulo de una historia que, a pesar de su dolor y confusión, prometía una segunda oportunidad para reconstruir no solo su vida, sino también el significado del amor y la familia. Con el corazón palpitando al compás de una nueva esperanza, Leonardo se adentró en las sombras de la ciudad, consciente de que aquello que había presenciado era solo la punta del iceberg. La urgencia de descubrir la verdad lo impulsaba, y cada paso resonaba como un juramento silencioso a la vida misma.
Mientras las luces se reflejaban en las superficies mojadas y el eco de sus pensamientos se mezclaba con el murmullo de la urbe, supo que jamás volvería a ser el mismo. La búsqueda por entender aquel enigmático reflejo se transformaría en una travesía que lo llevaría a confrontar sus propios límites, a redescubrir la esencia olvidada de la paternidad y a abrazar un futuro repleto de promesas. El encuentro había sido breve, pero el impacto era eterno. Y así, en el laberinto de luces y sombras de Nueva York, se iniciaba una historia donde cada detalle sensorial, cada emoción y cada latido del corazón serían las claves de un destino que se reescribiría, una verdad que desafiaría las creencias más arraigadas y abriría paso a un nuevo comienzo. Después de aquel instante que alteró la percepción de la realidad, Leonardo se encontró sumido en una vorágine de emociones que lo arrastraron hacia un abismo de recuerdos y secretos largamente enterrados. La imagen de esos niños había quedado grabada en su mente, y cada latido del corazón parecía marcar el compás de una verdad que, hasta ese momento, había preferido ignorar. Con la mirada fija en la intersección donde la vida se bifurcaba en múltiples direcciones, Leonardo sintió que cada paso resonaba con el eco de un pasado inconfesable, como si el destino, con su irónica precisión, hubiera decidido revelarle las piezas de un rompecabezas que nunca imaginó que existiera. Los primeros rayos del crepúsculo comenzaron a disipar la penumbra de la noche, pero en el alma de Leonardo reinaba una oscuridad aún más densa. El murmullo constante de la ciudad parecía esconder en su incesante latir las respuestas a preguntas que él mismo se atrevía a formular. ¿Quién era realmente Camila? ¿Qué secretos se ocultan tras aquella mujer que alguna vez amó y que, inexplicablemente, había desaparecido de su vida? La incertidumbre se mezclaba con un sentimiento de urgencia que lo impulsaba a buscar sin descanso una verdad que lo liberara o que lo condenara a revivir un error irreparable. Decidido a no dejarse consumir por la confusión, Leonardo regresó a su lujoso pero frío apartamento en el corazón de la ciudad, un santuario que reflejaba el éxito material, pero también el vacío de su existencia. Las paredes de mármol y los muebles minimalistas no lograban disipar el eco de voces y promesas incumplidas. Se sentó frente a la gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, mientras sus pensamientos se enredaban en un torbellino de recuerdos y emociones. En el silencio interrumpido, solo por el zumbido lejano del tráfico, su mente repasó cada detalle: la textura del asfalto mojado, el aroma a lluvia que se mezclaba con la fragancia tenue de su colonia, y el sutil murmullo de una canción que recordaba tiempos de inocencia y sueños compartidos. Sin perder tiempo, Leonardo tomó su teléfono y llamó a su asistente, una mujer perspicaz y con un instinto innato para descubrir lo que muchos preferirían ocultar. Su voz, usualmente serena y profesional, traía consigo ahora una carga de urgencia inusitada. Necesito que revises las cámaras de seguridad en la zona donde vi a esos niños. Algo no encaja, no puedo explicar la sensación que me dejó, pero cada fibra de mi ser clama por respuestas. La asistente, comprendiendo la magnitud del asunto, asintió sin dudar y prometió que se encargaría de obtener todo el material disponible en cuanto regresara la noche. Mientras esperaba la confirmación, Leonardo se sumergió en un mar de recuerdos. La imagen de Camila emergió de la penumbra de su memoria. Su risa suave, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaban de sueños imposibles y la fragancia de su cabello que se mezclaba con el aroma a jazmín en las noches de verano. Pero en esa misma memoria se escondía el dolor de la separación, el destierro impuesto por una familia que jamás había aceptado lo que él representaba.
Su padre, un hombre de convicciones firmes y un poder casi absoluto en los círculos empresariales, había decidido que la unión con Camila, una mujer de orígenes modestos, era inaceptable. Y así, entre decisiones forzadas y silencios cómplices, el hombre que ahora se creía condenado a la esterilidad había sellado su destino con un error que parecía haber sido parte de un plan mayor. El teléfono sonó de nuevo, sacando a Leonardo de su ensimismamiento. La voz de la asistente llegaba cargada de noticias inquietantes. He obtenido un video de una de las cámaras en la calle. Se ve claramente a dos niños corriendo y en un instante se dirigen hacia una figura femenina. El video muestra un rostro que reconocemos. Es Camila. Esa simple revelación hizo que la habitación pareciera encogerse a su alrededor. El pasado, tan meticulosamente sepultado, volvía a emerger con fuerza. La realidad se transformaba en una amalgama de sospechas y recuerdos, donde cada imagen cobraba un significado distinto, y cada sonido se convertía en una pista para descifrar lo que realmente había sucedido. Leonardo se levantó de un salto, con la adrenalina bombeando por sus venas, y se dirigió a su escritorio. Abrió una carpeta repleta de documentos y fotografías que había acumulado a lo largo de los años, intentando reconstruir una narrativa coherente de lo sucedido. Entre papeles y cartas, encontró una vieja fotografía de Camila, tomada en un día soleado de otoño, en la que ella parecía irradiar felicidad, ajena a la tempestad que se avecinaba. La imagen, aunque estática, parecía guardar el eco de voces y risas, un testimonio silencioso de lo que alguna vez fue una vida llena de esperanzas y proyectos compartidos. Cada trazo en la imagen, cada matiz en los colores, evocaba un mundo donde las posibilidades parecían infinitas y los errores se podían redimir. Con la determinación de un hombre que sabe que el tiempo no espera a nadie, Leonardo se armó de valor y decidió que debía confrontar a Camila. Pero antes de dar ese paso, necesitaba desentrañar cada hebra de duda y cada sombra del pasado. La búsqueda de la verdad se transformó en una misión ineludible, una carrera contra el reloj en la que cada segundo podía significar una oportunidad perdida o la revelación de un secreto largamente oculto. El aire en el apartamento se volvía cada vez más denso, cargado de una electricidad casi palpable, mientras la mente de Leonardo se debatía entre la rabia, la tristeza y la anhelada esperanza de un reencuentro. El ambiente se impregnó de una sensación de inminente confrontación. Los muebles, las luces y hasta el frío metal del escritorio parecían colaborar en el escenario de una tragedia personal, en la que cada objeto contaba una historia de un pasado que se negaba a quedar en el olvido. La textura fría del mármol bajo sus dedos le recordaba que, a pesar de todo el éxito y la opulencia que lo rodeaban, él era, en esencia, un hombre vulnerable, marcado por errores irreparables y por la pérdida de lo que alguna vez consideró sagrado. Las horas pasaron lentamente y la espera se sintió interminable. Cada minuto era una eternidad en la que la mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué habría sentido Camila al ver a sus hijos, esos niños que ahora eran reflejo de un amor que había sido prohibido? ¿Habría decidido esconder la verdad para protegerlos o se habría resignado a aceptar la realidad con resignación? La incertidumbre se mezclaba con el temor a lo desconocido, creando un cóctel explosivo de emociones que amenazaba con desbordarse en cualquier instante. Finalmente, mientras la noche envolvía la ciudad con su manto de sombras y luces parpadeantes, Leonardo recibió una segunda llamada de su asistente. La voz al otro lado del teléfono era aún más temblorosa, casi como si compartiera su propio pesar. He encontrado algo más. Un documento antiguo,
fechado hace años, que menciona la relación entre tú y Camila, algo que nunca se hizo público. Parece que hubo una especie de pacto, una renuncia forzada a lo que podría haber sido una vida en familia. La revelación cayó sobre Leonardo como una bofetada, dejándolo momentáneamente sin aliento. Cada palabra parecía abrir una herida en su alma, recordándole los momentos en que el destino, implacable y cruel, había decidido separar lo que el corazón ansiaba conservar. El silencio se hizo en la habitación mientras Leonardo digería aquella nueva información. La evidencia tan fría y contundente desafiaba todo lo que había construido sobre su identidad. Durante años había vivido bajo la premisa de la esterilidad, convencido de que el error del pasado era inmutable. Ahora se veía obligado a replantear todo: la posibilidad de tener descendencia, el significado de la paternidad y, sobre todo, el valor de la redención. La revelación lo golpeó con una fuerza inusitada, como si cada latido se convirtiera en un tambor que marcaba el inicio de una transformación inevitable. Con lágrimas contenidas y un nudo en la garganta, Leonardo se reclinó en la silla de su oficina, dejando que el peso de sus recuerdos lo envolviera por completo. Cada detalle de su vida pasada, cada decisión tomada en momentos de desesperación, cobraba ahora un nuevo sentido. La dualidad de su existencia se manifestaba con una crudeza que no podía ignorar. Por un lado, el hombre exitoso y solitario que había construido un imperio. Por el otro, el ser humano herido y anhelante que había perdido la oportunidad de vivir una vida plena y auténtica. El reloj seguía su implacable avance, y en ese transcurso la ciudad parecía murmurar historias olvidadas, como si cada calle y cada rincón guardaran ecos de promesas incumplidas. El aroma a humedad y a tinta fresca que se desprendía de viejos documentos se mezclaba con el olor penetrante del café de la mañana, recordándole que la vida seguía su curso a pesar de los momentos de introspección. Leonardo sintió la urgencia de actuar, de buscar en lo profundo de su pasado las claves que le permitieran reconstruir aquello que creía perdido. La determinación se fue afianzando en su interior como una llama que no se apagaría fácilmente. Con cada nuevo hallazgo, la imagen de Camila se volvía más vívida y, a la vez, más esquiva. Era posible que la mujer que había amado tanto hubiera tomado la decisión de alejarse voluntariamente, o había sido forzada por las circunstancias y por la presión implacable de un mundo que no aceptaba su unión. La respuesta parecía esconderse entre las líneas de un contrato, entre los pliegues de una historia que había sido escrita a la fuerza. Mientras la noche se cerraba en torno a él, Leonardo tomó la decisión de enfrentarse a ese pasado encubierto, de desenterrar la verdad que se había ocultado entre mentiras y silencios. Cada palabra del documento que su asistente había compartido resonaba en su mente, como una advertencia y una invitación a retomar el camino perdido. Con el corazón encogido pero firme en su determinación, se preparó para abandonar el refugio de su soledad y adentrarse en un territorio desconocido, donde las sombras del pasado se mezclaban con la esperanza de un futuro redentor. La tensión era palpable en cada rincón de su apartamento, y la inercia de la noche parecía empujarle hacia un destino que había estado aguardando silenciosamente. El eco de su propia voz, entrecortada por la emoción, se fundía con el murmullo distante de la ciudad, como si el universo entero conspirara para que cada detalle, cada rastro olvidado, se convirtiera en la llave para abrir una puerta hacia lo prohibido. La urgencia de descubrir la verdad se convirtió en una obsesión, una necesidad vital que lo impulsaba a dejar atrás las sombras de la negación y a abrazar, aunque fuera con miedo, la posibilidad de reescribir su historia. Con el amanecer asomándose,
Tímidamente por la ventana, Leonardo se levantó decidido a retomar el camino, sabiendo que el pasado, por más doloroso que fuera, ya no podía permanecer en el olvido. La búsqueda de Camila y de la verdad que había marcado su destino era ahora una cuestión de honor y de redención. Cada paso que daba era un juramento silencioso, un compromiso consigo mismo para enfrentar los errores y las heridas que el tiempo había dejado abiertas. En esa penumbra entre la noche y el alba, la voz del pasado resonaba con fuerza, recordándole que, a veces, los secretos mejor guardados son los que tienen el poder de transformar la vida de un hombre. Y así, mientras las primeras luces del día comenzaban a desvanecer la oscuridad, Leonardo se encaminó hacia un futuro incierto, sabiendo que cada respuesta desvelada lo acercaría de manera inexorable a la confrontación definitiva con su propia esencia y con la mujer que, a pesar de todo, aún albergaba la esperanza de lo que pudo haber sido. La mañana había llegado con un aire de melancolía y un velo de incertidumbre que se filtraba por cada rendija de la ventana. Leonardo despertó con la sensación de que algo importante estaba a punto de desvelarse, como si el universo conspirara para que cada fragmento del pasado emergiera y se uniera a su presente. Aún con la imagen de Camila y el eco de aquella conversación en la noche retumbando en sus oídos, se levantó con la determinación de adentrarse en la maraña de secretos que había mantenido cautiva su alma durante tantos años. Mientras se vestía con movimientos automáticos, su mente recorría los momentos olvidados de una vida que, aunque exitosa en el plano material, había quedado desolada en lo emocional. Cada prenda que se colocaba parecía cargar el peso de una responsabilidad ineludible, como si cada hebra del traje fuera un testimonio silente de los errores cometidos y las oportunidades perdidas. La luz suave del alba se colaba a través de las cortinas, pintando de matices dorados la estancia y resaltando la textura impecable de las superficies de mármol, que contrastaban con el desorden interior de sus pensamientos. Salió de su lujoso apartamento y se dirigió hacia la oficina, donde cada objeto y cada cuadro en la pared le recordaban que, pese a su éxito, había construido un muro de soledad a su alrededor. En el trayecto, el murmullo incesante de la ciudad le brindaba un escenario perfecto para la introspección. El zumbido de los autos, el aroma a pan recién horneado de una panadería a la esquina y la frialdad del aire matutino que lo envolvía, impregnado de una humedad sutil y de la fragancia de la tierra mojada. Todo parecía susurrar secretos del tiempo que ya no volvería. Al llegar a su despacho, Leonardo se sentó en una silla ergonómica frente a una amplia mesa de caoba, donde reposaban archivos y documentos que con el paso de los años habían quedado marcados por la tinta del olvido. Con la mirada fija en un viejo expediente que contenía cartas y fotografías amarillentas, su mente comenzó a retroceder. Aquellos papeles no solo eran testigos mudos de un amor prohibido, sino que también albergaban la sombra de un pacto silente de decisiones tomadas en nombre de la apariencia y el orgullo familiar. Cada palabra escrita parecía vibrar con la intensidad de un secreto largamente guardado y el crujir del papel al pasar las hojas lo sumía en una nostalgia punzante. Leonardo recordó el día en que conoció a Camila, cuando el destino los unió en un encuentro fortuito en un parque adornado de flores silvestres y risas despreocupadas. Aquella imagen contrastaba radicalmente con la realidad actual. La mujer que había sido su refugio, su consuelo en tiempos difíciles, había sido apartada por la fría mano del poder y el prejuicio. La sensación de traición se entrelazaba con un anhelo profundo,
un deseo ferviente de comprender cómo había llegado a ese punto en que el pasado se rehusaba a quedar enterrado. Con el expediente en sus manos, Leonardo empezó a leer cada palabra con una mezcla de ansiedad y determinación. La tinta, ya gastada por el tiempo, revelaba fragmentos de una historia olvidada, menciones de un acuerdo tácito, de renuncias forzadas y de un destino manipulado por fuerzas que él nunca había comprendido por completo. Cada párrafo encendía en él una chispa de rebelión, un impulso de armarse contra la injusticia y desenterrar la verdad oculta entre líneas y silencios. La sala se llenó del susurro de sus propios pensamientos, acompañados por el sonido lejano del reloj de pared que marcaba implacable el paso del tiempo. En ese momento el teléfono sonó, interrumpiendo la concentración de Leonardo. La voz de su asistente, ahora más grave y llena de una urgencia palpable, le informó que había descubierto nuevos indicios en los archivos digitales del hospital donde se realizó aquel examen que había definido su existencia. La información sugería que el error médico no había sido un accidente aislado, sino parte de un encubrimiento deliberado que buscaba proteger ciertos intereses familiares. La revelación, aunque devastadora, encendía en Leonardo una determinación renovada. Debía profundizar en aquellos registros y confrontar la verdad, sin importar cuán dolorosa resultara. Decidido, se dirigió hacia el área de archivos. Un pequeño cuarto lleno de estanterías repletas de cajas y documentos antiguos, donde el olor a papel envejecido y a madera impregnada de historias se mezclaba en un aroma inconfundible. Con cuidado, sacó una caja etiquetada con una caligrafía temblorosa y comenzó a desentrañar el contenido. Cada documento parecía resonar con voces del pasado. Las páginas, arrugadas y manchadas, hablaban de un tiempo en que las decisiones se tomaban a puertas cerradas y el honor se sacrificaba en aras de la reputación. Cada nueva pieza encontrada era un ladrillo más en el muro que se alzaba entre la verdad y las mentiras. A medida que pasaban las horas, el ambiente en el cuarto se volvía casi palpable, cargado de una tensión que se reflejaba en cada rincón. El eco de pasos le recordaba que el tiempo no se detenía y que cada minuto perdido era una oportunidad para que la verdad se desvaneciera en el olvido. La sensación táctil del cartón al rozar sus dedos, la textura áspera de las portadas de cuero y el inconfundible aroma a tinta antigua le provocaban una emoción que iba más allá de lo meramente racional. Todo en aquel lugar era un recordatorio físico de un pasado que se negaba a dejarlo ir. Leonardo se encontró, entre los documentos, con una carta sin remitente, cuyos bordes estaban desgastados y cuyas palabras, escritas con una caligrafía casi temblorosa, hablaban de un pacto y de una renuncia voluntaria, aunque forzada por circunstancias ajenas a su voluntad. La carta era un testimonio de lo que había sido una unión prohibida y de la manera en que ciertos intereses habían prevalecido sobre el amor. Cada frase parecía estar impregnada de una tristeza inenarrable, y al leerla, Leonardo sintió como si un torrente de emociones lo invadiera: rabia, impotencia y sobre todo un deseo ardiente de reivindicarse y de reparar el daño causado por años de secretos y mentiras. La emoción se hizo tan intensa que las lágrimas brotaron de sus ojos, no por debilidad, sino como una respuesta natural a la magnitud de la revelación. El sonido suave de las gotas al caer sobre el papel rompía el silencio del cuarto, creando una melodía triste pero reveladora. Leonardo se quedó inmóvil, absorto en la lectura, dejando que cada palabra calara hondo en su alma. La carta no solo revelaba detalles sobre el error del examen, sino que también insinuaba la existencia de pruebas que podrían reescribir la historia de su vida,
fotos, registros médicos y testimonios que hasta ese momento habían permanecido ocultos, resguardados en un oscuro rincón de la memoria familiar. El descubrimiento lo impulsó a pensar en el significado de todo aquello. ¿Cómo era posible que tanto tiempo se hubiera permitido que la verdad se ocultara bajo capas de burocracia y engaño? ¿Quiénes habían conspirado para mantener viva la mentira de su esterilidad? La respuesta, aunque dolorosa, comenzaba a tomar forma en su mente, y con cada nueva pista, el rompecabezas se completaba lentamente. La revelación de un error sistemático en la documentación, posiblemente orquestado por personas que deseaban proteger una imagen familiar intachable, se erguía como el eje central de una conspiración que trascendía lo personal y se adentraba en los límites de lo inhumano. La atmósfera en el cuarto se volvía casi onírica, en la que el pasado y el presente se entrelazaban en una danza silenciosa. Los susurros del tiempo parecían murmurar secretos a través de las grietas de la pared, y el zumbido lejano de la ciudad se transformaba en una sinfonía que acompañaba cada revelación. Leonardo sintió el peso de una verdad que, aunque devastadora, le abría la posibilidad de redención. La carta, en toda su crudeza y sinceridad, era el primer eslabón de una cadena de eventos que lo llevarían a cuestionar no solo su pasado, sino también el futuro que había construido sobre mentiras y omisiones. Con el documento en la mano, Leonardo abandonó el cuarto de archivos, sintiendo que el ambiente se había impregnado de una energía renovada, casi como si el acto de desenterrar la verdad hubiera liberado una fuerza interna que lo impulsaba a seguir adelante. En el pasillo, la luz del sol matutino se filtraba a través de las ventanas, dibujando patrones de sombras que parecían marcar el camino hacia una nueva etapa. Cada paso que daba resonaba con la certeza de que la verdad, aunque dolorosa, era la única vía para reconstruir aquello que había sido destruido por el engaño. Mientras caminaba de regreso a su despacho, la mente de Leonardo se llenaba de imágenes de Camila, de aquel amor perdido y de las promesas rotas. La sensación de traición se mezclaba con la esperanza de que, de alguna forma, la revelación de estos secretos pudiera sanar las heridas del pasado. La brisa que entraba por la puerta abierta le acariciaba el rostro, trayendo consigo un aroma fresco, casi purificador, que parecía anunciar el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Cada sonido, cada textura, cada destello de luz contribuía a una experiencia multisensorial que lo preparaba para enfrentar lo inevitable. En ese preciso momento, Leonardo comprendió que la búsqueda de la verdad era, en esencia, una lucha por recuperar la parte de sí mismo que había sido relegada al olvido. La carta y los documentos encontrados eran más que simples papeles. Eran la llave que abría la puerta a un pasado lleno de contradicciones, de amores prohibidos y de decisiones impuestas por el temor y la arrogancia. Con el corazón encendido por la determinación, se prometió a sí mismo que no descansaría hasta descubrir cada uno de esos fragmentos de verdad que se habían esfumado en el tiempo. La intensidad del momento se reflejaba en cada detalle. El eco de sus pasos en el pasillo, el murmullo lejano de la ciudad que anunciaba la continuidad de la vida y la sensación ineludible de que todo estaba a punto de cambiar. Leonardo sabía que al desvelar estas verdades enterradas se enfrentaría no solo a la oscura realidad de su historia personal, sino también a las fuerzas que habían moldeado su destino con manos invisibles. Sin embargo, en esa confrontación, encontraba la fuerza para romper con las cadenas del pasado y forjar un camino hacia la redención. Con la determinación renovada y una visión clara de lo que debía hacer, Leonardo se sumergió en el desafío de reconstruir su vida, de reescribir la narrativa que había sido manipulada por el poder y el silencio.
Cada documento, cada revelación lo acercaba a la confrontación definitiva con aquellos que habían tejido la red de mentiras que lo había mantenido alejado de la verdad. Y así, en el vaivén de emociones y recuerdos, Leonardo emprendió el difícil viaje de enfrentar la realidad, sabiendo que en el corazón de esas verdades enterradas se encontraba la posibilidad de recuperar lo que jamás había dejado de ser suyo, la oportunidad de amar, de redimirse y de reconstruir su destino sobre la base inquebrantable de la verdad. El crepúsculo había teñido el horizonte de un rojo intenso, y en la penumbra del crepúsculo el destino parecía encarnar una fusión de dolor y redención. Leonardo, impulsado por la tormenta de revelaciones que había destapado en los días previos, se dirigía hacia la casa de Camila con el corazón henchido de incertidumbre y determinación. Cada paso que daba en las calles empedradas parecía retumbar en el silencio expectante de la noche, y la brisa fresca traía consigo el aroma a tierra mojada y hojas secas, como si la naturaleza misma conspirara para revelar un secreto largamente oculto. La casa de Camila, enclavada en un barrio de fachadas antiguas y balcones de hierro forjado, irradiaba una calidez que contrastaba con la fría atmósfera de la verdad. Leonardo se detuvo un instante frente a la puerta principal, sintiendo la textura rugosa de la madera bajo sus dedos, marcados por los años y los recuerdos de un amor prohibido. La sensación táctil se mezclaba con el eco de una voz interior que le urgía a cruzar ese umbral, a desenterrar la realidad que tanto había intentado enterrar. Con una última bocanada de aire cargado de nervios y melancolía, tocó la puerta. El timbre resonó en el silencio de la noche y en pocos segundos la puerta se abrió lentamente. Camila apareció en el umbral, con el rostro demacrado, pero con una mirada que combinaba sorpresa y resignación. No hubo palabras al principio, solo el estremecimiento en el aire y el leve temblor de la mano de Camila, que se aferraba al marco como si de ese gesto dependiera su propia existencia. Leonardo, sin perder la compostura, dio un paso adelante con la voz quebrada por la intensidad del momento. «Camila, necesitamos hablar. Hoy, la verdad no puede seguir oculta». La atmósfera se impregnó de una tensión casi insoportable. El yun interior de la casa, iluminado tenuemente por la luz cálida de una lámpara de araña, parecía esperar el desenlace de un drama largamente postergado. Mientras se adentraban en el salón, cada detalle sensorial cobraba una importancia abrumadora. El crujir de la madera en el piso, el aroma a café recién hecho que se mezclaba con el perfume sutil de flores marchitas, y el murmullo distante de la ciudad que parecía ajeno a la lucha que se desarrollaba en aquel refugio. Camila se movía con cautela, como si cada paso la alejara de un pasado que no deseaba revivir, mientras Leonardo mantenía la mirada fija en ella, tratando de descifrar en sus ojos la historia oculta tras el velo de la apariencia. La tensión acumulada finalmente encontró su cauce cuando una voz infantil rompió el silencio. «Mamá, ¿quién es él?». La inocencia de la pregunta se elevó en el aire como un golpe inesperado. Camila giró lentamente, y en ese instante el rostro de Leonardo se vio reflejado en la mirada de dos niños que se encontraban en la sala, parados junto a un viejo sofá de terciopelo desgastado. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Camila y el ambiente se tornó en un torbellino de emociones contradictorias. Los niños, confundidos y asustados, se aferraron a la falda de su madre, mientras el eco de la pregunta infantil reverberaba en el silencio, haciendo tambalear la estabilidad de todo lo que se creía conocido. Leonardo sintió cómo el peso de la revelación se precipitaba sobre él. El rostro de Camila, pálido y tembloroso,
Hablaba de una lucha interna que superaba cualquier resentimiento acumulado a lo largo de los años. Con voz baja y llena de una mezcla de ira y desesperación, exclamó: «¡Yo soy vuestro padre!». La verdad no puede ocultarse por más tiempo. El clamor de esa afirmación retumbó en las paredes del salón, haciendo vibrar cada rincón del hogar y sembrando la semilla de una verdad que por fin venía a la luz. El silencio que siguió fue ensordecedor. La declaración de Leonardo, cargada de un dolor inenarrable y de una urgencia casi desesperada, parecía haber desatado una catarsis incontrolable. Camila, con los ojos inundados de lágrimas, se quedó sin aliento, mientras los niños observaban con la inocencia rota de aquellos que se ven atrapados en un drama de adultos a su alrededor. La intensidad del momento se reflejaba en cada detalle. El temblor de las manos, el murmullo de los sollozos entrecortados y la sensación de que cada segundo se alargaba en una eternidad en la que la verdad se imponía con una fuerza implacable. Sin mediar palabra, la mirada de Camila se encontró con la de Leonardo, y en ese intercambio silencioso se transmitieron años de dolor, de arrepentimiento y de decisiones tomadas en un contexto de imposiciones y secretos familiares. La revelación, tan brutal y a la vez liberadora, parecía haber roto las barreras que habían mantenido a ambos en un limbo de falsedades. La atmósfera se cargó de una energía casi tangible, donde la luz parpadeante de la lámpara creaba sombras que bailaban en las paredes, como si quisieran dramatizar la tragedia de un amor perdido y una verdad largamente reprimida. Los niños, cuyas voces se mezclaban con el llanto silencioso de Camila, comenzaron a preguntar con una inocencia que contrastaba brutalmente con la gravedad de la situación. «¿Papá? ¿De verdad eres papá?». Leonardo, sintiendo el peso de cada palabra, se acercó lentamente, arrodillándose para ponerse a la altura de los pequeños. El contacto físico, el roce de sus manos con las suyas, generaba una conexión inmediata, un puente entre el pasado ausente y el presente abrumador. La caricia tímida y sincera de Leonardo parecía ofrecer una promesa de redención, un intento desesperado por reparar el daño que la ausencia había causado en aquellos corazones inocentes. El ambiente se llenó de un torbellino de sensaciones. El sabor metálico de la verdad en el aire, el sonido incesante del corazón acelerado de Leonardo y el susurro de las hojas secas arrastradas por el viento fuera de la casa. La fragancia de los recuerdos, mezclada con el aroma a melancolía y a café frío, envolvía el lugar en una atmósfera casi irreal, donde cada objeto parecía contar una parte de la historia. Camila, con la voz entrecortada, comenzó a explicar entre sollozos la cadena de eventos que la habían llevado a esconder la verdad, a tomar decisiones que, aunque dolorosas, se habían impuesto como únicas salidas en un contexto de opresión y miedo. Mientras las palabras se deslizaban en el aire, Leonardo sintió como cada relato, cada detalle narrado por Camila, rompía los muros que había erigido en su interior durante tantos años. La historia de su unión, de una pasión que se vio truncada por las imposiciones familiares y el rigor de una sociedad que no permitía la unión de mundos tan dispares, se desplegaba ante él en un torrente de emociones que lo inundaban por completo. Cada palabra, cada pausa cargada de significado intensificaba la sensación de que la verdad, aunque devastadora, era la única vía para sanar las heridas del pasado. En medio de ese torbellino de emociones, la voz de Leonardo se elevó de nuevo, esta vez menos marcada por la ira y más por la desesperada necesidad de reconciliar lo que había sido negado por años. «Yo nunca quise herirte, Camila. Mi dolor, mi soledad, todo se construyó sobre la base de una mentira que me fue impuesta.
Pero ahora, en este instante, no puedo seguir negando lo que es real. Ustedes merecen conocer la verdad, y yo merezco enfrentarla, por dolorosa que sea. Sus palabras, pronunciadas con una sinceridad desgarradora, se fundieron con el ambiente, creando una atmósfera en la que la tensión y el alivio se entrelazaban en un baile trágico. Los sollozos se transformaron en un murmullo que parecía resonar en cada rincón del salón, y la luz tenue de la lámpara se tornó en un reflejo de la dualidad del momento, la claridad de una verdad finalmente revelada y la oscuridad de las heridas que ésta dejaba a su paso. Los niños, abrazando a su madre, miraban a Leonardo con una mezcla de asombro y miedo, sin comprender del todo el significado de aquella declaración que alteraba la estructura de su mundo. El enfrentamiento no era solo entre dos personas, sino entre dos versiones del pasado y del presente, entre el amor que había sido reprimido y la necesidad desesperada de reconstruir lo perdido. La atmósfera se volvía cada vez más densa, cargada de una electricidad casi palpable, donde el silencio entre las palabras hablaba de secretos largamente guardados y de la lucha interna de aquellos que se enfrentaban a sus propios demonios. En ese instante, mientras la noche cerraba su manto sobre la ciudad, Leonardo se dio cuenta de que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino para liberarse de las cadenas de la mentira. Con el rostro surcado de lágrimas y la voz quebrada por la emoción, se prometió a sí mismo que lucharía por cada uno de esos corazones, que haría todo lo posible por reparar los daños y construir un puente entre el pasado y el futuro. La revelación, aunque destrozadora, era el inicio de una transformación que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. En la penumbra del salón, mientras las sombras danzaban en las paredes y la brisa nocturna se colaba por las rendijas, la casa se convirtió en el escenario de una épica batalla interior. La confrontación había dejado al descubierto no solo los secretos familiares, sino también las cicatrices profundas de un amor que había sido prohibido por la arrogancia y el miedo. Y en ese instante de cruda verdad, mientras las lágrimas se mezclaban con la determinación de enfrentar lo inevitable, Leonardo supo que el camino hacia la redención sería arduo, pero necesario. Con la voz todavía temblorosa, Camila murmuró: una última confesión. Yo elegí callar, pensando que el silencio protegería a los nuestros, pero el dolor se hizo insoportable y cada día la culpa me consumía. Esa declaración, tan cargada de pesar, resonó en el alma de Leonardo, que comprendió que, a pesar de las heridas, el amor verdadero debía prevalecer. En un acto de redención se tomó de la mano de Camila y con una mirada que mezclaba dolor y esperanza declaró: no podemos cambiar el pasado, pero hoy juntos construiremos un futuro donde la verdad y el amor sean los cimientos de lo que venga. La atmósfera se iluminó momentáneamente con una paz inusitada, aunque la herida aún estaba fresca y el futuro se mostraba incierto. Los rostros de los niños se suavizaron en un intento de comprender aquella nueva realidad, y en el silencio que siguió, cada uno parecía encontrar una chispa de consuelo. La noche se cerraba alrededor de ellos, y en esa intimidad forzada, la verdad había dejado de ser una carga insoportable para transformarse en una promesa de cambio, una puerta hacia la posibilidad de sanar lo que había sido destrozado por el engaño y el resentimiento. En ese instante crucial, mientras la casa se impregnaba de una energía que oscilaba entre la desesperación y la esperanza, Leonardo comprendió que había dado un paso irrevocable. La verdad, en toda su crudeza, se había impuesto sin remedio, y aunque el dolor era inmenso, el compromiso de reparar el pasado se volvía la única vía para construir algo genuino.
Con cada palabra y cada lágrima derramada, se trazaba el camino hacia la redención, y en ese sendero cada latido del corazón se convertía en un juramento silencioso de que la oscuridad daría paso a una luz capaz de sanar incluso las cicatrices más profundas. Con el alma en vilo y el futuro suspendido en el aire, la noche avanzaba, y en ella se forjaba el inicio de una transformación que cambiaría para siempre el destino de una familia fragmentada. La verdad había destrozado los muros de la mentira, y en ese cruce de caminos se abría la posibilidad de redimir cada error y construir un mañana basado en la autenticidad del amor. La mañana se presentó gris y cargada, como si el cielo quisiera compartir el pesar que se había instalado en el corazón de Leonardo. Tras la impactante confrontación en la casa de Camila, el ambiente había quedado impregnado de un silencio espeso, donde cada respiración parecía arrastrar consigo el eco de viejas heridas. Leonardo se encontró solo en un largo pasillo iluminado, apenas por la luz mortecina de un farol, mientras su mente se debatía entre la furia y el dolor desgarrador de la verdad revelada. El peso de las palabras pronunciadas en el salón seguía haciendo vibrar sus entrañas. Cada latido le recordaba lo irreversible de lo ocurrido, como un martillo incansable golpeando su conciencia. En la soledad de la penumbra, Leonardo recorrió mentalmente cada detalle de aquella fatídica noche. Las imágenes de Camila, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, se mezclaban con la inocencia rota de los niños, cuyos rostros reflejaban una confusión inhumana. Todo en esa escena se había convertido en una espiral de emociones que en su intensidad amenazaba con ahogarlo. La revelación había desnudado no solo el pasado, sino también la vulnerabilidad que había intentado ocultar durante años bajo una fachada de éxito y fortaleza. Ahora se encontraba expuesto ante la cruda realidad de que la mentira había marcado su destino de manera irrevocable. El dolor se manifestó en una mezcla de ira y tristeza. Leonardo, en un arranque de desesperación, se dejó caer en un banco de un parque cercano. Sentía en cada fibra de su ser la punzada de la verdad, como si cada recuerdo maltratado por el tiempo se rehusara a desaparecer. Recordó aquellos días en los que la esperanza y el amor parecían ser su único consuelo. Sin embargo, la traición de un pasado manipulado había borrado con violencia esas ilusiones. El murmullo distante de la ciudad se mezclaba con el sonido de su propio sollozo, y el frío viento parecía querer llevarse consigo parte de ese dolor insoportable, pero también le recordaba que la herida aún estaba fresca. En su mente, la imagen de Camila emergía como una figura de sufrimiento y sacrificio. Ella había llevado el peso de los secretos, intentando proteger a sus hijos y a sí misma de una verdad que parecía demasiado cruel para ser aceptada. Leonardo se sintió dividido entre la culpa por haber sido parte de esa historia y el deseo ardiente de remediar lo que había sido arrancado de sus vidas. El recuerdo de las cartas, aquellas confesiones silenciosas plasmadas en papel envejecido, le asaltaba en cada parpadeo, dejándole claro que el error médico y el pacto impuesto habían sido el preludio de un destino marcado por el abandono. En medio de ese torbellino de emociones surgió la imperiosa necesidad de reparar el daño. Leonardo comprendió que el verdadero dolor no residía únicamente en la revelación, sino en la oportunidad perdida de haber forjado una vida plena junto a aquellos a quienes amaba. La nostalgia se mezclaba con la ira, y cada lágrima derramada parecía lavar, aunque fuera por un instante, la amargura acumulada a lo largo de los años. La lucha interna se intensificó. ¿Podría aún reconstruir un puente entre el pasado y el futuro?
¿Sería posible recuperar el amor que se había visto truncado por la imposición de fuerzas superiores? Con el rostro empapado en lágrimas y sintiendo el frío del concreto bajo sus manos temblorosas, Leonardo se juró a sí mismo que no permitiría que el dolor de la revelación fuera el final de su historia. En ese instante de agonía se forjó en su interior la determinación de buscar redención y reparación, no solo para él, sino para cada uno de los corazones heridos por la mentira. Sabía que el camino por delante sería arduo y que las cicatrices del pasado tardarían en sanar, pero también que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única luz capaz de guiarlo hacia un mañana en el que el amor y la autenticidad pudieran finalmente prevalecer. La tarde se extendía con un cielo encapotado que parecía reflejar la tormenta interna de Leonardo, mientras se adentraba en el nuevo territorio de su existencia, la paternidad. Tras la devastadora revelación y el dolor compartido en la casa de Camila, se había erguido ahora el desafío de reconstruir lo que el tiempo y las mentiras habían fragmentado. La incertidumbre y el temor se entrelazaban en su mente al pensar en cómo enfrentar la delicada tarea de ganarse la confianza de los niños, Mateo y Gabriel, cuyos ojos parecían reflejar tanto inocencia como la fragilidad de un futuro marcado por la ausencia de un padre. El ambiente en la modesta vivienda de Camila se impregnaba de una quietud melancólica, rota solo por el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas y el ocasional suspiro que revelaba la tensión acumulada en 1960. Cada rincón. Leonardo se sentía ajeno en este mundo de risas apagadas y silencios incómodos, donde cada objeto, cada aroma a pan tostado y café frío, parecía contar la historia de una familia fragmentada. Al entrar, el crujido del suelo bajo sus pasos y el roce sutil de las cortinas contra sus brazos le recordaban la fragilidad de cada relación y la necesidad urgente de sanar viejas heridas. Con el paso de los días, Leonardo comenzó a buscar maneras de conectar con sus hijos. En un intento por tender un puente entre el pasado y el presente, se esforzaba en participar en pequeñas rutinas, preparar el desayuno, acompañar a los niños en su camino a la escuela o simplemente sentarse junto a ellos en el desvencijado sofá de la sala. Sin embargo, cada gesto se veía ensombrecido por la desconfianza que emanaban los pequeños, cuyos rostros se tornaban serios ante la presencia de alguien que, aunque era su padre, parecía ajeno a la calidez de un hogar que nunca había conocido. El tacto de una mano diminuta que se rehusaba a tomar la suya se volvía en esos momentos un recordatorio punzante de los años perdidos. El desafío se intensificaba en las noches, cuando el silencio se volvía casi ensordecedor. En la penumbra del dormitorio, mientras la lluvia golpeaba insistentemente contra el cristal, Leonardo se sentaba en la orilla de la cama, observando a los niños dormir con rostros inexpresivos, como si cada arruga en sus frentes narrara una historia de abandono y tristeza. La fría sensación del colchón bajo sus rodillas y el tenue murmullo del ventilador componían una sinfonía de soledad que amenazaba con quebrar su determinación. Cada suspiro de la casa lo empujaba a reflexionar sobre su pasado, sobre las decisiones que lo habían alejado del amor genuino y sobre el precio que estaba dispuesto a pagar para reconstruir lo que se había perdido. Durante esos momentos, los recuerdos de la confrontación y las revelaciones inundaban su mente, mezclándose con la urgencia de demostrar que, pese a todo, él podía ser el padre que sus hijos merecían. En cada pequeño avance, en cada sonrisa tímida que lograba arrancarles, se vislumbraba una luz de esperanza que, aunque tenue, era capaz de iluminar los oscuros recovecos del pasado. El sonido de las risas infantiles, a veces tímidas y otras veces efímeras,
se convertía en un bálsamo para las heridas abiertas, y el aroma a galletas recién horneadas, preparado con esmero por él mismo, servía para reconstruir la confianza, ladrillo a ladrillo. Leonardo sabía que el camino hacia la redención y la paternidad plena estaría lleno de desafíos, pero cada día se comprometía a dar un paso más en ese sendero, consciente de que la reconstrucción de un vínculo roto requería tiempo, paciencia y una entrega total del alma. Con el corazón henchido de determinación y los sentidos agudizados por la intensidad de cada experiencia, se juró que nunca abandonaría la lucha por recuperar, al menos en parte, lo que la vida le había arrebatado. En esa cruzada íntima, cada lágrima y cada sonrisa se convertían en la prueba irrefutable de que, pese a las sombras del pasado, el amor y la esperanza podían renacer en medio de la oscuridad. La noche se había convertido en un lienzo de incertidumbre y en el umbral de un destino irreversible. Leonardo se encontró frente a la encrucijada que definiría su futuro. La tensión se palpaba en cada rincón de su lujoso despacho, transformado en un santuario de recuerdos dolorosos y decisiones inminentes. Mientras el reloj marcaba cada segundo con un eco implacable, la voz autoritaria y helada de su padre resonó por teléfono, exigiendo que abandonara lo que consideraba un error imperdonable. El mensaje era claro: debía cortar cualquier vínculo con Camila y los niños, sellando para siempre un capítulo de su vida que la familia siempre había repudiado. El conflicto interno de Leonardo se agitaba como una tormenta en su interior. Por un lado, la sombra del legado familiar y la presión de un linaje que no permitía debilidades. Por el otro, el anhelo profundo de enmendar un pasado repleto de secretos y dolor. En la penumbra de su estudio, la luz de la luna atravesaba la ventana, proyectando sombras danzantes sobre los documentos que atestiguaban un pasado olvidado. Cada uno de esos papeles parecía recordarle que la verdad, por más hiriente que fuera, era la única vía para reconstruir lo que se había perdido. Sentado frente a su escritorio, Leonardo sintió el peso de la responsabilidad. La imagen de Camila, con su mirada lastimera pero decidida, se mezclaba con el recuerdo de las risas apagadas de los niños. La sensación táctil del frío mármol bajo sus manos y el murmullo distante del tráfico creaban un ambiente en el que cada detalle parecía conspirar para presagiar el cambio. No podía ignorar el llamado interno de redención, ni el eco de aquellas palabras que en la penumbra le prometían un futuro donde el amor y la verdad fueran restaurados, a pesar del sacrificio. En un impulso que desafiaba el mandato familiar, Leonardo tomó una decisión. Con el rostro endurecido y el corazón latiendo a contracorriente, se levantó y marcó de nuevo el número de su padre. La conversación fue breve, pero decisiva. Entre palabras cortantes y silencios densos, Leonardo dejó claro que su camino ya no podía ser dictado por los convencionalismos de un pasado impuesto. El ultimátum familiar se transformaba en el combustible para una elección radical. Él optaría por la verdad, por abrazar el rol de padre y por construir, a pesar de todo, un futuro en el que la honestidad prevaleciera sobre el poder y la imposición. Con esa resolución vibrando en cada fibra de su ser, Leonardo sintió como si se abriera ante él una puerta a un destino incierto, pero lleno de posibilidades de redención y amor. Cada latido marcaba el comienzo de una lucha por la reconstrucción de un vínculo roto, y en ese preciso instante supo que el sacrificio personal se convertiría en la semilla de una nueva era para él y para aquellos que tanto había perdido. Aurora se alzó tímida sobre la ciudad,
derramando una luz suave que parecía limpiar la penumbra de noches llenas de incertidumbre y dolor. Leonardo, con el rostro marcado por las cicatrices de las revelaciones pasadas y el brillo de una nueva esperanza, se encontraba en la antes sombría sala de estar de Camila. La atmósfera, impregnada del aroma a café recién hecho y al pan horneado, había ido transformándose en un refugio de reconciliación. Los días recientes habían sido un torbellino de emociones, pero en cada gesto, en cada mirada, se perfilaba la posibilidad de sanar lo que el tiempo y las mentiras habían fracturado. Mientras se sentaba en el desvencijado sofá, Leonardo observaba a Mateo y Gabriel jugar en la pequeña sala. Sus risas llenaban el ambiente con una calidez que parecía desafiar el pasado. Cada paso que daba, cada palabra susurrada en medio de silencios cómplices, era una declaración de guerra contra el olvido y el rencor. La transformación no había sido inmediata. Había sido una lenta danza entre el temor a la vulnerabilidad y el anhelo profundo de pertenecer a algo mayor. Pero la convicción de ser un padre presente se había impuesto con fuerza, impulsándolo a dejar atrás las sombras que durante tanto tiempo habían oscurecido su existencia. La luz del mediodía se filtraba por las ventanas, creando destellos que se mezclaban con las risas y el murmullo del ambiente, como si cada rayo contara la historia de una nueva oportunidad. Leonardo se había propuesto reconstruir no solo su vínculo con los niños, sino también la confianza rota de Camila, quien, a pesar de las heridas, comenzaba a vislumbrar en él la posibilidad de redención. La sinceridad en cada palabra, el tacto cuidadoso en cada abrazo y la constancia de sus gestos lentamente iban sembrando la semilla de un futuro donde la verdad y el amor pudieran coexistir sin máscaras. Mientras el día avanzaba, se notaba cómo el ambiente se llenaba de pequeños milagros cotidianos, una sonrisa tímida que se transformaba en una carcajada compartida, el eco de una canción que parecía unir a los miembros de la familia en un solo latido, y la sensación palpable de que cada herida comenzaba a cicatrizar. Leonardo recorría cada rincón de esa casa con una mezcla de nostalgia y determinación, consciente de que el camino hacia la reconciliación era arduo, pero también seguro. Cada paso era una promesa renovada, cada gesto una invitación a creer en un mañana donde el pasado no fuera una condena, sino una lección que guiaba la transformación. En ese instante, mientras el sol se elevaba en el cielo despejado, Leonardo sintió que el universo conspiraba a su favor. Con el corazón rebosante de gratitud y la mirada fija en el horizonte, supo que había encontrado al fin el valor para abrazar su destino. El nuevo comienzo no era la negación de lo vivido, sino la construcción de una vida basada en la verdad, la empatía y el amor incondicional. Cada latido, cada respiro era un tributo a la capacidad humana de reinventarse, de sanar y, sobre todo, de amar sin reservas.